En este video vamos a revisar los diferentes procesos del lenguaje. Ya sabemos que los estudios sobre la comprensión y la recepción del lenguaje son más abundantes debido al control que se tiene acerca del input verbal. Vamos a empezar por discriminar algunas diferencias clave entre el lenguaje oral y el escrito. La diferenciación más importante tiene que ver con la diferencia en el análisis elemental. Mientras en uno es auditivo, en el otro es visual. Esto es una diferencia que acarrea algunas dificultades. Mientras en el lenguaje oral no controlamos la velocidad de ingreso de la información, sí lo hacemos durante la lectura y esto tiene una clara influencia sobre la comprensión. Podemos releer lo que no entendimos, pero sin duda a las palabras se las lleva el viento en la versión oral. Otra dificultad refiere a la segmentación de las palabras. En el lenguaje oral hablamos de corrido uniendo las palabras y esto puede ser un impedimento para la cabal comprensión en algunas ocasiones. Esto no ocurre con el lenguaje escrito, ya que las palabras y las oraciones están segmentadas con claridad y con una puntuación que no deja margen de error. Por otra parte, están las diferencias entre sujetos respecto de la pronunciación, que también puede representar una dificultad para la comprensión del lenguaje oral. Sin embargo, no todos son dificultades cuando se trata de comprender el lenguaje hablado. La prosodia, que es la musicalidad del lenguaje, es un factor que lo favorece. Podemos manejar el énfasis de las palabras, las pausas y la entonación, facilitando con esto la comprensión. Como vimos en el video anterior, percibimos ondas acústicas en el lenguaje hablado y detectamos los fonemas que son la menor unidad del lenguaje oral. A partir de ahí vienen los procesos léxicos, en los cuales se reconocerán las palabras mediante comparaciones con las representaciones auditivas del léxico auditivo y luego se continúa con el acceso léxico. Se llama así a la asignación del significado correcto. Esto ocurre accediendo al sistema semántico, otro almacén que contiene todos los significados que conocemos. Este sistema es único, no tenemos uno diferente para cada proceso. Así, se considera el contexto de la oración, el rol sintáctico de la palabra y el contexto general para la asignación de significado a un mensaje. Este proceso se puede caracterizar como bottom-up, abajo arriba, ya que la información ingresa desde afuera y termina en los procesos corticales superiores. Desde este mismo sistema semántico parte el sentido de los mensajes que queremos emitir. Así, una vez determinado el significado del mensaje, la información hará un camino en sentido inverso al que describimos para la comprensión. Se activará el léxico fonológico, el almacén de representaciones verbales, donde están todas las representaciones de las palabras articuladas, y una vez que se activó la palabra precisa, se activarán en el almacén de fonemas los fonemas necesarios para la articulación. Una vez activados estos fonemas, quedan temporariamente en el retén de respuesta, un almacén a corto plazo, hasta que se hayan puesto en marcha todos los programas motores para la articulación de la palabra. La repetición de palabras o oraciones combina al proceso de recepción con el de producción. Tendremos el análisis acústico, la identificación de los fonemas, la activación de las palabras en el léxico auditivo y por último el acceso léxico, desde donde partirá la activación del léxico fonológico para la producción, la activación de los fonemas, el retén de respuesta y luego la puesta en marcha de los programas de articulación del habla. Pero podemos repetir palabras cuyo significado no conocemos, pero sí sabemos que son palabras reales. Esto implica una conexión entre el léxico auditivo y el léxico fonológico. Todavía podemos no conocer estas palabras como tales e igualmente poder repetirlas. Por lo tanto, podemos decir que también hay una posibilidad de conversión acústico-fonológica. Para la lectura, el modelo sigue una lógica similar, empezando por el análisis visual de los rasgos físicos para la identificación de los grafemas, las unidades mínimas de la escritura. Una vez identificados, se activa el léxico visual, donde están las representaciones de las palabras escritas, y una vez activada la palabra correcta, se procede al acceso léxico, asignándole el significado correcto. Una vez más, el papel que la palabra cumple en la sintaxis de la oración, lo mismo que el contexto, van a tener una importante influencia en la comprensión.
Es importante resaltar que la lectura se da de segmento en segmento mediante lo que se llaman saltos sacádicos. Para la lectura, vamos a ir a la lectura en voz alta, que incluye mayor cantidad de procesos. Una vez que conocemos el significado, se activa el léxico fonológico, la representación verbal de la palabra, luego los fonemas en el almacén de fonemas quedan en el retén de respuesta a la espera de ser articulados por los programas motores correspondientes. Todavía cabe pensar en que podemos leer palabras y oraciones cuyo significado desconocemos o que ni siquiera conocemos como palabras. Esto determina entonces la posibilidad de realizar conversiones grafema-fonema y directamente comenzar con los procesos requeridos para la fonación. Para la escritura tenemos una ruta fonológica y una ruta léxica. En la primera vamos a descomponer la representación fonológica en fonemas y mediante la conversión fonema-grafema iniciamos los programas motores necesarios para la escritura. Como en el habla, aquí también se mantienen los grafemas en un retén, es el retén grafémico, hasta que se efectiviza la escritura. La ruta fonológica nos sirve para escribir palabras desconocidas o cuyo significado desconocemos. La ruta léxica, en cambio, es la que utilizamos para las palabras que conocemos. A partir de los conceptos provenientes del sistema semántico, se activa el léxico ortográfico, donde están almacenadas las representaciones motoras escritas de las palabras. Y luego se activan los grafemas, el retén grafémico, y luego se efectiviza la escritura a través de los programas motores correspondientes. Bien, esto es todo por hoy. Es un resumen sobre los procesos del lenguaje. Es útil si aprovechan el conocimiento de este modelo para intentar detectar en él a las características de la modularidad de la mente. Recuerden que es uno de los supuestos de la neuropsicología cognitiva y por lo tanto estamos hablando de un modelo modular para explicar los procesos del lenguaje. Me despido de todos ustedes, nos vemos en el próximo video. Soy Gabriela González Alemán.